Mis amados, Dios me los siga bendiciendo a todos de una manera muy especial. Qué alegría, qué gozo estar con ustedes aquí disfrutando de un banquete. Se llama el banquete de la gracia. En verdad es un banquete. Estamos muy contentos aquí en una finca, aquí en Tierra Negra, cerca a la ciudad bonita de Fusagasugá. Estamos con unos siervos que el Señor nos ha reunido aquí para participar de esta bendición muy especial. Hoy vamos a hablar de la gracia. La gracia, para la mayoría de creyentes ya sabemos qué es la gracia. La gracia es favor inmerecido de Dios para nosotros. O sea, nada que hacer para recibir la gracia porque es un regalo, es un don inmerecido. Ya con el transcurso de la enseñanza vamos a entender por qué apareció la gracia, por qué tuvo que venir la gracia. Ahora, la gracia no es una doctrina, la gracia es una persona, se llama nuestro Señor Jesucristo. Pero al lado de la gracia hay unas palabritas muy claves, muy bonitas, que vamos con la ayuda del Señor a poder dar alguna revelación. Vamos a encontrar la palabra justicia, vamos a encontrar la palabra verdad, vamos a encontrar también de paso el propósito. Entonces, mis amados, vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 17. Aquí la preciosa palabra del Señor nos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mis amados, este es un banquete, esta es una bendición muy bonita que lamentablemente muchas personas no la van a recibir, excepto los que estamos aquí. Pero aquí la palabra del Señor es tan clara que dice los que reciben, los que reciben. La bendición del Señor es para todo mundo, pero lamentablemente no todo mundo va a recibir la bendición del Señor. Aquí la Biblia es muy clara y dice los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Bueno, entonces, mis amados, póngale atención. La palabra del Señor dice que aquí los que recibimos abundantemente las riquezas de la gracia vamos a reinar. Amén. ¿A cuánto les gusta reinar? Amén. Vamos a reinar. El tema aquí, las primeras preguntas que tenemos que hacernos, yo no sé, mi amado, si usted es una persona que le gusta hacerle preguntas al Señor. A mí me encanta. A mí me encanta, mi amado, porque a Él hay que hacerle preguntas. Amén. Hay algunas preguntas que se demoran mucho, meses, un año, o otras preguntas se contestan lo más rápido posible. Amén. Eso en particular me sucede a mí. Pero entonces aquí viene una pregunta. Primero, ¿en dónde vamos a reinar? Para que nosotros logremos reinar, sentido común, nos dice la palabra que tiene que haber un reino. Y para que haya un reino, tiene que haber una provincia, tiene que haber un lugar donde podamos ejercer nuestro dominio o nuestro reino. Amén. ¿Y de dónde venimos nosotros? Hay una canción que aquí la hemos cantado, que el hermano Jaime la ha cantado, y dice que Jehová es rey. Amén. Quizás nosotros muchas veces, pero gracias al Señor por estos momentos, para poder entender qué es un rey. O sea, si Él es rey, vamos a entender cómo es su gobierno. Amén. En dónde está la sede de su gobierno, quiénes son los súbditos o los seguidores, y a quienes, por la gracia del Señor, el Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Así que, mi amado, anímese, porque dentro de usted hay un gobernante, sentado a su lado hay un gobernante, hay un rey y un sacerdote ahí dentro de cada persona. Lo importante es llegar a entender eso. Amén. Lo importantísimo. Entonces, vamos a entender, cuando ya vamos a finalizar, vamos a tratar de solucionar estas preguntas. La primera pregunta que deberíamos hacernos acá es: ¿en dónde vamos a reinar? Porque si somos sinceros, muchos creyentes, mis amados, muchos creyentes hoy el día están demostrando todo lo contrario a lo que es un reino. Todo lo contrario a lo que es un reino.
Yo no sé si usted se ha detenido a pensar en muchas congregaciones. Ay, Dios mío, es lamentable porque hay personas dentro de congregaciones viviendo una vida que debería que la vivieran los impíos, mas no los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos, como dice la palabra, linaje real, real sacerdocio, pueblo santo, apartado por Dios. Somos su especial tesoro. Hermano, cuando hablamos de rey, ustedes recuerdan qué le pasó a Nehemías cuando Nehemías logró concebir el propósito de Dios para su vida. Cómo él se preocupó porque es algo bonito cuando uno está preocupado por algo, y el rey lo vio preocupado a Nehemías y le hace la pregunta, le dice, venga, porque Nehemías era gobernador, no era gobernador, era servidor, era copero, que después llegó a ser gobernador, pero inicialmente él era copero. Y resulta una cosa, mis amados, aquí hay que tener mucho cuidado. Hermano, mire, la situación de una persona, de nosotros los creyentes, la situación, eso habla del carácter del rey. Eso habla del carácter del rey. Por eso, según los historiadores, dice, estar triste en la presencia del rey era que la cabeza le tenía que rodar. ¿Por qué? Porque el rey es el encargado de ser proveedor para toda su gente. Es el rey. Entonces, por eso el rey le pregunta a Nehemías, Nehemías, ¿por qué está triste? Si veo que tú no estás enfermo. Porque dentro de Nehemías había una carga por restaurar los muros de Jerusalén. Pero el punto acá es que no puede nadie estar triste en la presencia del rey. Porque eso habla del carácter del rey. ¿Me hago entender? Entonces, mis amados, es muy lamentable, de verdad. Yo lo digo con el corazón en la mano. Yo, por la gracia de Dios, soy cristiano desde los 17 años de edad. Pero algo muy bonito que pasó en mi vida fue que cuando yo me convertí en la ciudad de Bogotá, Dios me llamó. Duré solamente un mes en la congregación. De ahí tuve que irme para Boyacá a seguir estudiando allá. Duré 2 años sin saber lo que era un culto. Pero en esos 2 años me leí la palabra 3 veces. Pero la leí con tanta atención, con tanta alegría, que cuando yo volví a reunirme con los cristianos, ya vi otra cosa diferente que no lo veo en la palabra. Por ejemplo, a mí me encantaba mucho ver ese saludo, ese vocabulario de gracia que daba el apóstol Pablo a las iglesias, a todos los santos. No dice a los que están en proceso de santidad, dice a todos los santos. O llamados a ser santos en Cristo Jesús, los que ya hemos sido bendecidos. Y veo, por ejemplo, cómo el Señor Jesús daba la orden y todo sucedía. Lo mismo lo hacían los apóstoles. Yo en ninguna parte en el Nuevo Testamento veo al Señor Jesús frente a una necesidad rogando al Padre, salvo que cuando fue a levantar a Lázaro, él dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Ya él había hecho la oración. Pero en ningún momento usted ve al Señor Jesús descuadernado como nos pasa a nosotros en las iglesias, orando por los enfermos. Eso sí, botamos la gota gorda, pero nada sucede. Porque hay un error, hay un problema que todavía no hemos interpretado la autoridad que el Señor vino a devolverla a nosotros. Amén. Entonces, por ejemplo, yo quedo tan impactado cuando Elías, en su afán de conquistar, el hombre se para, ya van haciendo las 6 de la tarde, ya el hombre dice, hay mucho por conquistar, y el hombre se para, el hombre no le ruega al Señor que detenga el sol. No, él le habla con autoridad. Sol, detente en Gabaón. Tú, Josué, tú luna en Jacalón. ¿Por qué? Porque necesito seguir conquistando. Y la Biblia dice, no hubo un día tan largo como ese. Entonces uno pudiera decir, wow, la naturaleza le puede obedecer a la voz de un hombre. Amén. Porque él, además, Elías, recuerde que cuando Elías oró para que el cielo se cerrara, y él dijo, no habrá lluvia, sino por mi palabra. Entonces ahí ya entramos a, bueno, yo soy bendecido porque yo me he inquietado.
¿Por qué? Porque cuando yo vuelvo de Boyacá a Bogotá y comienzo a reunirme con los cristianos, veo una cosa totalmente diferente que yo digo, eso no está en la palabra. Yo veo el apóstol Pablo en los milagros que están registrados en la Biblia y los apóstoles, ellos nunca le rogaron al Padre, Señor, sana esto. No, en el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús, sé sano. Y yo lo que veo ahí es una autoridad emanada a través de la persona, hermano, muy hermosísima, bendito sea su nombre. Entonces aquí la palabra dice que es que ese reino lo obtenemos las personas que vamos recibiendo las abundancia de la gracia. Ahora, viene una palabra muy hermosa que se llama el don de la justicia. Si ustedes ven y si ustedes buscan en YouTube hay el primer mensaje que Dios nos dio acá que se llama la potencia de la gracia. Y la potencia de la gracia es la justicia. O sea, si no hubiera justicia, no habría gracia. Y ya vamos más adelante a entender por qué tenía que aparecer la justicia. Un abrebocas, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios perdona pecados? ¿Usted qué me contesta? Sí. Que sí, ok. Pero yo le hago otra pregunta. ¿Por qué se los cobró todos al Señor Jesucristo? Hermano, la Biblia dice, el alma que pecare morirá. El juicio tenía que ser derramado sobre alguien. Y ese juicio lo llevó el Señor Jesucristo todito en la cruz del Calvario. Por eso de ahí en adelante nosotros tenemos que hacer algo muy bonito. Yo lo hago mayormente cuando tomo la Santa Cena. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué yo soy participante y heredero de una bendición tan grande? No por lo que yo haga, sino porque el Señor Jesucristo, a Él le cobraron hasta el último pecado de la humanidad para que yo y usted seamos declarados justos en la presencia del Señor. Y como justos, ¿qué cree que le viene a usted? Diga conmigo, tengo empavimentada la autopista de la bendición, la que yo quiera. Y la que sea la perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces, vamos adelante. Aquí apareció ya la palabra justicia. Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, póngale cuidado, el pecado reinó para muerte. Amén. O sea que nosotros, por el pecado, ¿qué merecíamos? La muerte. La muerte. Sinceramente, la muerte, el castigo eterno. Pero alguien se dio en la cruz del Calvario. El Bautista, Juan el Bautista dijo, hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna. Ahora, aquí ya hay otra pregunta. ¿En dónde yo voy a reinar? ¿Voy a reinar allá arriba o voy a reinar aquí abajo en la tierra? ¿En la tierra? Hermano, mire, recuerde usted cuando el Señor Jesús iba a levantar a Lázaro, recuerde que el Señor Jesús vio tan preocupada a Marta, desesperada, angustiada. Y el Señor le dice, hola Marta, le tengo buena noticia, tu hermano resucitará. ¿Qué le contestó Marta? Claro, yo sé. ¿Cuándo? Cuando vengas en gloria, cuando venga la resurrección, cuando venga el milenio. ¿Qué le dijo el Señor? Tu hermano resucitará ahora. Es ahora. Hermano, mire, aquí hay tela por cortar. En el amor, aquí hay tela por cortar. Porque la religión ha hecho su trabajo. Y la religión lo que le enseña a la mayor parte de personas es que tu bendición, aquí lo único que le espera a usted es llevar del bulto. Aquí lo único que le espera es sacrificio. Bueno, ya estamos casi igual que los católicos, hermano, pagando, azotándonos, andando de rodillas, ¿ok? Sencillamente porque no entendemos qué fue lo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, la religión ha hecho su trabajo haciéndole entender a las personas que, hermano, aquí no hay nada que esperar. Hay un montonón de himnos que deberíamos revisarlos, porque son himnos antibíblicos. Por ejemplo, como dice, yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál es el daño que ese tipo de pensamiento hace en la iglesia? Pues sencillo, hermano.
descuidar lo más lindo que el Señor nos dio aquí, de ser luminares en el mundo, de ser antorchas encendidas, de poder invadir ese mundo cautivo y sembrar la cultura del reino de los cielos y que todo sea diferente. Cánticos que dicen lo contrario a lo que el Señor Jesús dijo. El Señor Jesús dijo, Padre, yo no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cuántas personas anhelan irse para allá? Pues, porque ellos no entienden en dónde es que nosotros vamos a reinar. Bendito sea su nombre. Entonces, mis amados, aquí ya aparece. Yo hice un estudio para usted. ¿Qué significa justicia? Ya usted, gracias, sabe qué significa, ¿sí o no? Don inmerecido. Regalo de Dios inmerecido, porque por el pecado ya usted sabe que lo único que nosotros merecíamos era la muerte, el infierno, la condenación eterna. La misericordia es lo contrario a gracia, ¿sí o no? La misericordia es que usted no reciba lo que se merece. Por eso la gente, sobre todo aquellos muchachos habitantes de calle que los coge la ley en la calle o personas que hacen mal y le van a disparar y se arrodilla, le dice, mire, por mi madre, yo tengo una esposa, tengo hijos. No tenga misericordia significa que la persona no reciba lo que se merece. Pero la gracia es diferente. La gracia es yo recibo lo que no me merezco. Amén. Pero la palabra justicia es más amplia, mis amados. Entonces, la primera significado de la justicia es posición correcta. Le cuento una cosa, mi amado. Cuando yo entendí esa frase, a mí me cambió totalmente mi vida. Porque si uno no entiende la palabra justicia, sobre usted hay una ansiedad. Sobre usted hay una carga, hay una preocupación. ¿Cuál? Que todos los días tiene que ser mejor. Que todos los días tiene que ser mejor. Mire, hermano, yo fui celador de una gran iglesia en Bogotá. Y claro, como celador me tocaba que estar en la puerta. Y yo veía, hermano, que entraban las hermanitas, pero corriendo, desesperadas, angustiadas. Y yo les decía, espere, hermana, venga. Quiero decirle, por si al caso se te olvidó, que esto no es un potrero. Esto es un lugar de alabanza, de oración. Muy bonito. Hermana, ¿por qué viene así entrando al templo de una forma tan desesperada? Ella me decía, porque vengo tarde. Y yo, ¿y tarde para qué? No, hermano, tarde para alabar al Señor. Y yo le digo, que yo entiendo que significa que el Señor, cuando usted salió de su casa, el Señor no venía con usted. Y usted viene aquí a encontrarse con el Señor. Eso es un error muy grande, error doctrinal. Muy grande, porque el Señor Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. ¿Por qué no adoramos a Dios en espíritu y en verdad? Hermano, no se cruce por el frente. La carne de siervo del Señor todavía no es transparente. Tranquilo, hermano. A ver, hermano, por eso existe esa ansiedad desesperante en la iglesia, porque se les ha enseñado, hermano, que somos incompletos. Cuando la Biblia dice, aquí vamos a hablar que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y la Biblia dice que nosotros estamos completos en Él. No dice que vamos a estar, dice que ya estamos completos en Él. Amén. Así es. Porque por ahí escuché a alguien que decía, yo quiero que cuando el Señor venga me encuentre leyendo la Biblia. Yo le digo, ¿y si lo encuentra haciendo otra cosa? ¿Paila se quedó? No, hermano, no. Hermano, ese es el trabajo, lamentablemente, que la religión ha hecho en la vida de los creyentes. Amén. Y estamos igual que otras religiones. Igualitico. Entonces, la primera significado de la gracia es posición correcta. ¿Posición correcta para qué? Pues para que usted reciba ampliamente todo lo que le pertenece en Cristo Jesús sin hacer nada, solamente creer. Solamente creer. Cuando el Señor le habla a Abraham y le hace la promesa, ¿qué contestó Abraham? La Biblia dice, Abraham le creyó a Dios, le creyó. Abraham no dijo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cuántas horas tengo que orar? ¿Y cuántos días tengo que ayunar? Ahora, no me malinterprete, yo estoy a favor de la oración y el ayuno, pero en la alineación correcta. Amén. Amén. Ok. Y la palabra dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
significa que de ahí en adelante Abraham era candidato para recibir toda la bendición del Señor. Toda la bendición del Señor. Ese es el significado más bonito para mí de justicia, posición correcta. Amén. Ahora, la segunda, estar alineado con la autoridad. Miren, mis amados, nosotros ¿cómo se llama esto cuando uno nace en un país? Como ciudadano, nosotros tenemos derechos de la Constitución, que la Constitución nos avala. Pero ¿qué pasa si nos ponemos de malandros? ¿Qué pasa si nos ponemos a hacer mal en la nación de lo cual nosotros somos ¿qué? Ciudadanos. Somos ciudadanos. Hermano, nos coge la justicia y nos priva de la libertad. ¿Y por qué nos priva de la libertad? Y usted puede decir, hermano, pero es que si yo soy ciudadano, yo tengo derechos. Sí, tú tienes derechos, pero le faltó el respeto a la justicia. Usted fue injusto con pasarse el semáforo en rojo. Mire el peligro, pudo haber matado a otra persona, pudo estrellarse. Eso no es justicia. La mayoría de creyentes ignoramos esta parte. Estamos haciendo cosas, así como dijo el apóstol Pablo, haremos males para que vengan bienes, de ninguna manera. Uno tiene que estar revisando eso. Por ejemplo, aún en la oración. ¿Cuántas veces oramos cosas que el Señor dice, yo ni siquiera eso se lo escuché? Debió de haberse ahorrado ese tiempo. Porque son oraciones que no están alineados con la perfecta voluntad del Señor. Quizás porque no entendemos la promesa, no entendemos la palabra y no estamos alineados. Otro significado, estar en regla con la autoridad. Hay algo, mis amados, que la mayoría de nosotros y el impío sí que nos lleva ventaja sobre eso. El impío sí conoce las leyes del éxito. Él conoce lo que tiene que hacer. Y ellos, según el mismo Señor Jesucristo, los impíos sí que nos llevan años luz en esta parte. El Señor Jesús dijo, si la justicia suya, usted como creyente, no es mayor que la de los fariseos, usted no entra ¿a dónde? Al reino de los cielos. Amén. Y le va a tocar que estar sacando plata prestada todo el tiempo hasta que se muera. Le va a tocar. Estar en comunión con la autoridad. Ahora, tranquilo, no te preocupes. Yo no quiero cargarlo a usted, porque lo bonito de la gracia es entender que, ahora, si hablamos entre la gracia y la ley, ¿cuál tiene más demandas? ¿Cuál tiene más demandas? Recuerde que la ley tiene demandas. Ok, la gracia tiene más demandas. Recuerde que la ley, el Señor dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que el que aborrezca a su hermano ya es digno de muerte. Y él dijo, oíste que fue dicho que en el acto es adulterio, en el acto no, pero yo le digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, las demandas de la gracia son más altas que las demandas de la ley. Pero yo le tengo buena noticia, mi amado, si la quiere tomar. Las demandas de la gracia están suplidas por la misma gracia. Porque es que en el tema de la gracia no hay nada que podamos hacer, salvo el caminar alineado con la preciosa palabra del Señor. Cuando yo hablo de alineado significa, hay leyes en la palabra que dice, el que siembra cosecha, el que toca se le abre, bendito su nombre, amén. Son leyes que el mismo Señor no las va a quebrantar, bendito su nombre. Él estableció leyes naturales, leyes en las cuales todos nosotros tenemos que movernos. Vuelvo y le digo, el problema de los creyentes es que todo lo volvemos espiritual y no nos damos de cuenta que estamos aquí en algo que llama tierra. Es aquí donde tenemos que dar testimonio, es aquí donde la vida de nosotros tiene que contar, es aquí donde tenemos que tener recursos, porque la obra del Señor demanda recursos. Allá arriba dinero, ¿para qué? Allá arriba las calles son de oro, el mar de cristal. Allá, ¿qué va a comprar usted? Usted me dirá, pastor, pero ¿no ha leído que la Biblia dice haceos tesoros en el cielo, donde el ladrón no mina ni hurta? O haceos tesoros en el reino de los cielos. Hermano, ahí lo que está diciendo es que su tesoro tiene que ser empeñado o destinado para el reino de Dios, para la obra del Señor, que ahí sí no tiene, como se dice, no tiene error, amén. O sea, eso tiene ganancia. Otro significado,
estar en una buena relación con la autoridad. Hermano, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué es lo que uno hace que el corazón de Dios esté alegre? Que el corazón de Dios esté contento. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos acá? Yo tengo 3 hijos. Amén. Ok. Yo como padre tengo un hijo que es muy amoroso. El último, ese hombre es amoroso, generoso, se quita el pan de la boca. Hermano, ese hombre se mete aquí las manos y ¿dónde tengo más para dar? Y todo esto. Y cada rato me abraza, me besa. Ya va a tener, tiene 28 años. Bendito su nombre. Y yo le digo, hijo, qué bonito que podamos los dos tener esa relación, abrazarnos y todo eso. Pero todavía no tienes mi corazón contento. Porque el corazón contento de un padre es ver a sus hijos progresar. Yo no sé si esté mal, pero para mí no hay más gozo que ver a mis hijos progresar en el ministerio, estar casados, tener familia. Hermano, así como dijo el apóstol Juan, yo me gozo y me alegro que mis hijos anden en la verdad. O sea, yo le digo a mi hijo menor, todos son cariñosos, pero más él, yo le digo, esto vale más que un abrazo. Esto vale más que ya te quiero. Entonces yo le hago una pregunta a usted. Con el Padre Celestial, ¿en qué consiste nuestra relación? Porque el mismo Señor en su palabra dice que Él ama el bienestar de su siervo. Él ama el bienestar de sus hijos. Bendito sea su nombre. Amén. Otro significado, cumplir con los requisitos del rey, cumplir con los requisitos del rey. Uno se preguntaría, bueno, ¿cuáles son los requisitos? Si hablamos que la gracia es don inmerecido, ¿hay algo que me toca que hacer? No, pero sí cumplir. Amén. Mi amado, mire, a mí me gusta viajar. Hemos estado en varios países disfrutando con mi esposa, me gusta viajar. Pero yo le digo a usted, bueno, usted me dice, pastor, pero no tengo dinero. No se preocupe, hay unos lugares muy bonitos para uno visitar para los que no tienen mucho dinero. Pregúnteme, pastor, ¿cuál es ese lugar? Pregúnteme. Ah, no quieren ustedes viajar. Bueno, yo sí quiero viajar. ¿Cuál es ese? ¿Hay algún lugar que... Bueno, mire, hay unos lugares que usted puede visitar cuando no tiene mucho dinero. El primer lugar, el trabajo. El trabajo. Vaya al trabajo. Sí. Hermano, te faltan recursos. Vaya al trabajo. Claro. Porque el Señor lo estableció así. El Señor lo estableció así, bendito su nombre. Y es más, el trabajo fue dado antes del hombre pecar. Amén. Porque no falta el que diga, es que eso forma parte de la maldición. Entonces, no. El trabajo, la ocupación, hermano, fue dado por Dios al hombre antes de él pecar. Amén. La palabra, el trabajo es una bendición. ¿Cuántos de ustedes son pensionados? Bueno, les tengo una noticia. En el reino nadie se puede pensionar. En el reino nadie se puede pensionar. Nadie se puede pensionar en el reino. El día que usted se pensione y diga, ahora me voy a relajar, de acuerdo a las leyes del reino, usted comenzó a morirse. Porque el cuerpo, Dios hizo el cuerpo de la persona productiva hasta el último latido de su corazón. Amén. Hermano, yo pensaba pensionarme a los 50 años como se pensionaba, ¿no? Los sacerdotes, sí, el antiguo pacto, sacerdotes se pensionaba a los 50 y se iba para sus ciudades y disfrutar. No. Eso es en la ley, en la gracia no hay tal cosa. Amén. Qué lástima que lo ponga a trabajar, hermano, pero toca. Por su salud. Por su salud, tanto física como del bolsillo. Bueno. Hermano, mire, vamos a ver. Note usted que hay preguntas ahí que ya más adelante vamos a tratar con la ayuda de Dios a resolverlas por la misma palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice así la palabra del Señor. En el principio era el verbo. ¿En qué? En el principio era el verbo. Póngale bien cuidado, mis amados. Le voy a soltar a usted una píldora de gran precio porque usted me cae muy bien. Hermano, la Biblia solamente tiene 2 capítulos. La verdadera Biblia solamente tiene 2 capítulos. ¿Cuáles? Génesis 1 y Génesis 2. No tiene más capítulos la Biblia.
¿Por qué? Porque en esos 2 capítulos está toda la perfecta voluntad de Dios, el diseño de Dios, el propósito de Dios para su creación, para la humanidad. ¿Qué pasa en el capítulo 3 hasta el último texto de Apocalipsis? Es el trabajo de Dios para volver al hombre otra vez al estado original, sencillamente como eso. Desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado, de ahí Dios comienza a trabajar. Yo tenía un problema con el trabajo en este sentido. Yo he leído en la palabra que el Señor descansó al 7º día. Eso dice la Biblia. Él descansó, reposó. Ok. Pero el Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo dije, tengo un problema. Esas son preguntas que yo me hago cuando leo la Biblia. Yo no sé si usted comentero, pero no, hermano. Aquí no hay que correr tanto. Hay que extractar esa bendición tan hermosa. Bueno, ¿por qué allá dice que el Padre descansó? Y ahora aquí dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo tengo que conocer cuál es el trabajo del Padre. El trabajo de Jesús lo conocemos, amén. Lo conocemos. Él decía, para esto yo he nacido. Para esto he venido yo al mundo, para esto. Pero ¿cuál es el trabajo del Padre? El trabajo del Padre sencillamente es para trabajar para volver otra vez al hombre, al estilo original. Recuerden que la palabra restauración significa volver al estado original de la persona. Bendito sea su nombre. Amén. Ahora, entonces, en el principio, es que no hay cosa más bonita, yo no sé, pero hermano, a mí la vida me cambió cuando yo tuve que inquietarme por el principio. O sea, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Ustedes tienen que notar, mi amado, que en la Biblia hay algo muy bonito. Y es que en la vida del ser humano tiene que haber algo que yo le llamo pensamiento imperante. O sea, el pensamiento imperante, usted no se demora más de 3 segundos en decirlo. Que los que tenemos visión, los que sabemos para qué nacimos y para qué estamos y cuál es nuestra tarea, usted no puede demorarse más de 3 segundos o 5 segundos en contestarle a una persona cuando le pregunten cuál es su visión. Si a usted le preguntan cuál es su visión y usted se pone a pensar, hermano, usted no la tiene clara. No la tiene, porque la visión forma parte de un pensamiento imperante, de algo que usted se acuesta con él, se levanta con él. De ahí que, hermano, cuando yo tengo la oportunidad de enseñar sobre el propósito, yo he encontrado gente en las iglesias que me dicen, pastor, yo tengo 60 años y llevo en la vida cristiana 25 años y todavía no sé para qué yo nací. Entonces yo le digo, tranquila, voy a darle solamente un test de algunos test que hay en la Biblia. Solamente le doy uno. ¿Cuál es el pensamiento imperante que no te deja dormir? ¿Qué es lo que usted haría sin que le paguen? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría sin que le paguen? Bendito su nombre. Amén. Entonces, por eso la palabra más bonita que a mí me ha bendecido es, bueno, vamos al principio. Vamos al principio, porque cuando el Señor, mire, mi amado, los apóstoles le hicieron una gran pregunta al Señor. ¿Cuál pregunta le hicieron? Señor, enséñanos a orar. Note usted que el Señor Jesús no se demoró mucho en contestar esa pregunta. ¿Qué dijo el Señor cuando le hicieron la pregunta? Señor, enséñanos a orar. Ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Note usted que el Señor no titubeó. Él la tenía clara. O sea, el modelo de la oración es esta. La tenía clara. Y eso es lo más importante. Mira, hermano, si uno se va de viaje y va a durar varios días por fuera, al momento de despedirse usted de su casa, ¿cuáles son las indicaciones que usted daría de entradita? Hermano, lo más importante sea la seguridad, qué sé yo, pero usted lo que habla inmediatamente es lo más importante. Como dice la Biblia, sobre todas estas cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todo, si hay algo por guardar, póngale cuidado al corazón, póngale cuidado a la mente, póngale cuidado a los pensamientos. En el verso 14, mire lo que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí ya sale otra palabrita. ¿Cuál sería? La verdad. La verdad. O sea, nosotros, mire, y aquí sale también otra pregunta. Téngala ahí anotadita si quiere en su mente. ¿Por qué el Señor tuvo que encarnarse? Aquí el principio de Dios es el verbo es la palabra es el Señor Jesucristo, pero Él con el tiempo se hizo carne, o sea, habitó en un cuerpo, tomó un cuerpo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué Él tuvo que encarnarse? Bueno, ya déjela ahí que más adelante vamos con la ayuda del Señor, a tratarla de entender. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Mire, mis amados. Ya ustedes, la mayoría, sabemos por qué el Señor tuvo que constituir los sacrificios. Amén. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero aquí dice que, verso 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Amén. O sea, el Padre Celestial en su manera de trabajar, Él estipuló los sacrificios. ¿Y por qué estipuló los sacrificios? Diga conmigo, porque el Señor deseaba volver a casa. Amén. El Señor deseaba volver a casa. Si yo le hago una pregunta a usted y le digo, hermano, ¿cuál es la casa del Señor? ¿Será que la casa del Señor son estas tablas? ¿O es un edificio bonito o grande o chico? No. La casa del Señor somos todos nosotros. Amén. Ahora, ¿qué pasó cuando el hombre peca? ¿Qué pasó cuando el hombre peca? Cuando el hombre peca, lo que sabemos es que el Espíritu de Dios se fue. Recuerda una cosa, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Diga conmigo, hizo un muñeco de barro. Usted y yo venimos de un muñeco de barro. Hizo un muñeco de barro bien bonito, bien elegante, parecido a mí. No, parecido casi al pastor Donald. Casi parecido. Ese muñequito, el Señor dice que le sopló en su nariz aliento de vida. La palabra, y la Biblia dice, y el hombre fue un ser viviente ahí en adelante. Claro, nosotros somos tierra, somos polvo y al polvo volveremos, pero somos personas espirituales porque el Señor nos dio de su espíritu. ¿Listo? Ahora, por eso yo ayer en la presentación dije, soy embajador y vengo del cielo. ¿Por qué vengo del cielo? La Biblia dice que nosotros fuimos escogidos ¿en quién? En Cristo Jesús. Fuimos escogidos en Cristo Jesús, bendito su nombre. Nosotros no somos, hermano, nosotros no somos de la tierra. Usted mira, pero pastor, espérate, está en una contradicción. Nos acaba de decir que no somos unos muñecos de tierra y ahora nos dice que no somos de la tierra. Es que usted no es carne. Hermano, escuche, usted no es carne. Es más, usted y yo nunca nos hemos conocido hasta el día que se cumpla ya lo que Pablo dice. Creo que en 2 de Corintios, capítulo 15, donde habla de la resurrección, dice que conoceremos como fuimos conocidos. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu. Nosotros somos espíritu. Tenemos un cuerpo, tenemos un estuche de barro y tenemos un alma. El alma es lo que tiene que ver con la mente, la voluntad y las emociones. Amén. Y aquí viene algo muy bonito, mi amado, porque de la verdad no puedo pasar esto sin decir. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús, ¿en qué consiste la victoria? En recibir el Espíritu Santo. Hermano, en recibir al Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando el hombre peca, ojo, ¿quién lo abandona? ¿Quién abandona el cuerpo? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo lo abandona. Ahora, el hombre queda con otro espíritu en minúscula, que es el espíritu del hombre. Claro, porque si no quedara con el espíritu del hombre, el cuerpo muere. El cuerpo muere inmediatamente, no tiene vida. Pero hermano, de ahí en adelante, cuando el Espíritu de Dios se va, lógico, el espíritu del hombre, que es la parte en comunión con Dios, hermano, queda cortada. Queda cortada. De ahí en adelante, el ser humano, ¿por qué vive? ¿Por qué viviría conmigo? Por todo lo de afuera. Por todos los deseos. Por todo lo de afuera. ¿Por qué? Porque como el cuerpo es solamente un títere,
pero quien gobierna es la parte interior. Pero le tengo una buena noticia. Cuando una persona recibe al Señor Jesús, la Biblia dice, nuestro espíritu es ¿qué? Vivificado. Vivificado. Y le tengo una buena noticia. Nadie te podrá sacar de ahí. Amén. No habrá ni pecado, no habrá ni cosa que usted haga, ni cosa que no haga. No habrá nada, 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 no lo habrá. Amén. Usted me dirá, pero pastor, ¿qué pasa con los pecados que se cometen en el futuro? Yo le digo una cosa, sus pecados y mis pecados fueron todos futuros. ¿Cuándo fue que Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Cuántos años tiene usted, hermano? 51. ¿Será que el Señor Jesús hace 50 años murió en la cruz? No. Para que usted diga, es un ejemplo, ¿no? Diga que todos sus pecados fueron pasados. No, todos los pecados de nosotros fueron futuros. Fueron futuros. Por eso, usted tiene que entender una revelación. Yo no sé si quiera entenderlo, pero hermano, para mí, miren, no hay hombre que viva y no peque. Es la pura verdad. Pero ningún pecado te podrá apartar o te podrá sacar de esa gran verdad. Por eso hay un texto del apóstol Juan muy hermoso que dice, como es el Señor Jesús, somos nosotros en este mundo. Escuche, escuche. Porque hay alguien que puede decir, hermano, espérate, ¿cómo nos vamos a igualar con el Señor? Pero tengo un problema. La Biblia dice que así como es el Señor, somos nosotros en este mundo. ¿En qué parte de nuestro ser somos igualiticos al Señor? Diga conmigo, en el espíritu vivificado. Amén. Amén. Tenemos un problema, pero tranquilo, Dios nos da la capacidad. Salvar nuestra alma. El alma no está todavía salva, ni el cuerpo. Escuche esto, por eso tenemos trabajo. ¿Cuál trabajo? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Señor Jesús, las primeras palabras que Él dijo, arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque viene una nueva cultura. Viene un estilo de vida diferente. Viene el reino de Dios. Necesito que cambies tus creencias religiosas que tienes. Necesito que las cambie. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento en la Biblia no es confesión de pecados. No es eso. Es alíñate con la verdadera enseñanza. ¿Por qué? Porque algo grande viene y esto es el reino de Dios. Yo no sé cuántos pueden estar tomando esta palabra. Por eso el apóstol Pablo y la Biblia dice, en esto pensad, en esto pensad. En lo bueno, en lo puro, en lo amable, en aquello que tiene virtud, aquello que es digno de alabanza. En esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros y aplastará en breve a Satanás debajo de sus pies. Amén. Ahí está la victoria. Aleluya, Señor. Así está. Ahí está la victoria, mi amado. Ahí está la victoria. Porque tal el pensamiento del hombre en la persona, así es él. Nadie te va a sacar de ahí. Por eso el Señor en su palabra dice tan bonito, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. ¿Qué pensamientos? De paz y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darnos la fe que esperamos. Ajá, hay algo que hacer, ¿sí o no? ¿Cuál? Tener expectativas del bien, tener una visión clara, un propósito claro. ¿Para qué rayo yo nací en la vida? ¿Cuál es mi tarea? Bendito su nombre. ¿A qué fue lo que Dios me llamó a hacer? Yo aquí lo escucho a ustedes y gloria a Dios por eso, porque cada uno habla testimonios. Y déjeme decirle que es su destino, es su asignación. Ahí no hay competencia, mi amado. Ahí no es que yo tengo la razón y usted no. No, déjalo que hable. Déjalo que exprese lo que Dios ha hecho en su vida. Alguien le podría haber preguntado, bueno, venga, ¿y con quién se casó Caín? Y la respuesta que yo le diría es, hermano, ¿usted es casado? Sí. Métase con su esposa y deje tranquila a la esposa de Caín, hermano. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios, bendito su nombre. Ahora, en el verso 17 del mismo capítulo de 1 de Juan, dice lo siguiente. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
Ojo, la gracia y ¿qué? La verdad. Ahí viene la otra pregunta del siglo. ¿Cuál verdad? Hermano, yo como amigo suyo, yo no quiero que usted coma entero. Yo no quiero que usted coma entero. Hermano, tenemos que extraer la revelación. Mire, la Biblia dice que la revelación de Dios son como aguas en pozo profundo. ¿Y sabe quién saca esas aguas? La Biblia dice un entendido. Un entendido. Por eso, hermano, cuando uno emprende el camino al éxito, aleluya, cuando yo me sacudí de la cáscara, porque yo le digo una cosa, yo llegué a los 40 años con una mano adelante y otra atrás. Y cuando yo le pregunto al Señor, le decía, Señor, ¿cuál es mi pecado, Padre? ¿Cuál es mi pecado? Y el Señor me dijo a través de mentores, sus deseos no están alineados con la perfecta voluntad de Dios. Usted va a un lugar de un siervo del Señor que está bendecido y usted lo juzga. Usted lo critica. Mire, cuando yo fui celador de Bethesda, allá en Las Cruces, un día llegó un hermano, un comerciante de abastos, con 2 arrobas de alberja, pero hermosas, hermosas. Me dijo, hermano Atanasio, llévele estas alberjas a nuestro pastor Enrique Gómez. Hermano, y comienzo yo a murmurar, porque no tenía la revelación. Comienzo a decir, oh, hermano, pero yo he estado en su casa, yo he comido allá es un hombre bendecido. Esta alberja debe ser para un pobre. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Cállese la boca. Porque si él tiene, ¿por qué tiene él? Vaya a la Biblia. Él tiene. No. ¿Qué? Por ley del reino, ¿qué le pasa? ¿O por qué? ¿Qué le pasa al que tiene? Diga conmigo, la ley del reino dice, al que tiene se le dará. Eso es ley del reino. ¿Cómo la cambia usted? Usted no puede cambiar eso. Hermano, usted no puede llenarse de amargura, de resentimiento, porque Dios está bendiciendo a tu hermano. O bendice al pastor, o bendice a Cal. Hermano, bendígalo. Hermano, mire, cuando yo iba detrás de la camioneta, yo tuve que bendecir inclusive a impíos con buenas camionetas. Porque si yo no bendigo eso, ¿cómo rayo me va a llegar a mí? Si yo lo maldigo, hermano, eso se maldice lo mío también. Porque es una ley, al que tiene se le da. Y la pregunta es, ¿por qué tiene? ¿Por qué cree usted que una persona tiene? ¿Por qué? ¿Por floja? ¿Por perezosa? ¿Por incrédulo? No, el hombre tiene por diligente. El hombre tiene porque es de trabajo. Cumple con una ley del trabajo. En cuanto al trabajo, le tengo una mala noticia. Los que solamente trabajan 5 y 8 horas diarias. El Señor Jesús dijo que había que trabajar 12 horas diarias. Y es más, Él dijo que lo que te lleva a ti arriba a la bendición y a que usted coma de lo que come el dueño de la empresa, usted tiene que vestirse de nuevo, tiene que atalajarse e ir por la milla extra y hacerle de comer a esta persona, aleluya, y cuando él haya comido y bebido, come usted. ¿De qué va a comer? ¿De lo mismo que comen los empleados? No, usted va a comer de la comida del rey. Diga conmigo, la milla extra. Ay, hermano, mire, en el reino se tiene que ser uno muy claro con las leyes que hay ahí. Entonces, a esta persona tiene, ¿por qué? Porque es diligente. ¿Qué dice la Biblia? La mano del diligente prospera. Amén. La mano del diligente empobrece y le hace vestir vestidos rotos. Por causa de la mano no diligente, el techo se cae. Y uno, Señor, que no se me vaya a caer. Bueno, vamos a ver de qué metal está hecho. Amén. Después de una cosa, aquí entre nosotros y que nadie lo sepa, las tormentas, incluyendo los terremotos. ¿Sabe qué hace un terremoto, hermano, en la sociedad? Expone el quebrantamiento de las leyes de construcción. Expone los códigos. Uno por no someterse a la ley, muchas veces por ir por la economía, no hace las cosas resistentes. Entonces viene una tormenta, viene un temblor y lo único que hizo fue exponer ese edificio. ¿Por qué se cayó ese edificio?
porque se pasaron por alto los reglamentos. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Eso es irresponsabilidad. ¿Cuántos están contentos? Amén. Usted verá. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, yo le tengo una buena noticia. Si no quieres hacer la pregunta de cuál es la verdad, porque lamentablemente el ser humano, hay algo muy feo en nosotros, enchapado a la antigua. Hay alguien dijo, si la mente funciona más como el paracaidistas, abierta. Hermano, si usted no está abierto a recibir la enseñanza, yo le hago una pregunta. ¿Qué tal si lo que está creyendo hasta el día de hoy es una mentira? ¿Qué tal si no tiene fundamento bíblico? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Espérate, ¿por qué no hace lo que hacía la gente en tiempo de Pablo? La gente, inclusive a Pablo no le comían entero. La gente iba a la casa, miraba las escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba eran así. Ellos no comían entero. Hermano, hay algo muy delicado en esto y voy a decirle a usted porque usted me cae muy bien. Los gobiernos, ¿cómo se manejan? En los gobiernos, sobre todo en la democracia, hay lo que llamamos ministerios. Amén. Ministerios. Está el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Hacienda. Todo se maneja por ministerios. Yo le hago una pregunta. Nuestro rey, que es rey. Y si es rey, es porque él tiene un gobierno. Es porque él ejerce un gobierno. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuántos ministerios tiene Dios allá arriba en su sede de gobierno? Solamente tiene 3. Están en la Biblia. El Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Cultura. En la cultura está lo más peligroso, que es la alabanza y la cultura. Usted me dirá, pastor, ¿cuál es el director de cada uno de ellos? Usted lo conoce. ¿Quién es el director general del Ministerio de Comunicaciones en el Reino de Dios? No. Gabriel. El que fue enviado a darle noticias a María, el que fue enviado a darle noticias al papá de Sansón, y usted lo ve ahí como el mensajero de las comunicaciones. Ok. ¿Quién está a cargo del Ministerio de la Defensa allá arriba? Del ejército, de los guerreros. ¿Quién está a cargo? Miguel. Miguel está a cargo. Ahora, lo más peligroso, mi amado, ¿quién está a cargo de la cultura y la alabanza? ¿Quién estaba a cargo allá arriba? Luzbel. Hermanos del alma, ustedes que son pastores, lo más peligroso que existe en el mundo es la cultura. Porque la cultura es tan poderosa que la cultura te crea una falsa imagen o te crea una verdadera imagen como se esté usando. La cultura. La cultura. La cultura. Yo no sé si usted ya está analizando la cosa. En los gobiernos, en las escuelas, en los colegios, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con la situación peligrosa que hay? Amén. Diga conmigo, eso se llama cultura. Bendito su nombre. Y Dios nos dará la victoria para enseñar la palabra a nuestros niños. Para enseñar la palabra en nuestras casas. Yo le hago una pregunta a usted. Le hago una pregunta. Si usted se esfuerza, paga una mensualidad en un colegio, sobre todo en los colegios públicos no se paga tanta cosa, pero hermano, usted se esfuerza por pagar una mensualidad y allá le están enseñando mentiras al pelado. Usted, por justicia, usted tiene todo el derecho de decirle a su hijo, mira, no coma enseñanzas negativas. Y si ese pelado recibe la enseñanza, ese pelado va a hacer lo que hice yo. Yo lo hice en 4º bachillerato. Yo lo hice. Cuando nos enseñaban lo que era que nosotros venimos de esto de Darwin y todo eso. Dije, profesora, ¿qué culpa? Yo no vengo del mono. Yo vengo de nuestro Padre Celestial. Es mi creencia y usted, y es más, yo me salgo de esta clase. Yo no vine aquí a recibir porquería. Yo no vine a eso acá. Qué pena con usted. 2 cosas. Me voy de la clase o te votan a usted. Pero algo tiene que pasar. Eso es cultura. Entonces, por eso aquí, hermano, hay alguien que hace la pregunta. ¿Y qué es la verdad? La hizo por nosotros.
Está en Juan capítulo 18, versículo 37. Jesús está frente a Pilato. El Señor está frente a Pilato. Yo le hago otra pregunta, hermano. El Señor Jesús, cuando lo tomaron preso, ahí lo tomaron preso en el atardecer, ¿sí o no? Ok. De ahí en adelante, él hace siete caminadas. Durante toda esa noche, para llegar a Pilato, él hace 6. Con Pilato son 7. Ahí va, lo llevaron a Sanedrín. Del Sanedrín lo llevaron a donde estaba Anás, Caifás. De ahí se lo devuelven a Herodes. Herodes lo devuelve otra vez a ellos. Y él para allá ensangretado, vuelto nada, caminando toda la noche. Por eso al día siguiente, cuando lo crucificaron, él dijo, tengo sed. Pero el punto es el siguiente. En esas partes donde él estaba, era un ambiente religioso. Entonces, si algún día se hizo la pregunta, ¿por qué el Señor Jesús no le contestaba a los sacerdotes? Tanto que solamente le contestó al sumo sacerdote cuando él lo conjuró en el nombre del Dios viviente, dinos si tú eres el Cristo o no. Él dijo, tú lo has dicho. Y el sacerdote dijo, el sumo dijo, aquí, ¿para qué más testigos falsos? Aquí está la blasfemia, digno de muerte. Pero como ellos no podían matar ni a una cabra, ellos tienen que llevarlo a Pilato. Ok, por eso recuerde que, por ejemplo, cuando Jesús estuvo frente a Herodes, Herodes era un rey títere que no representaba a César. El punto aquí lo va a entender usted, ¿por qué el Señor mantuvo la boca callada? Porque no estaba en el medio ambiente que demandaba su asignación como rey, como gobierno. Cuando él llega a Pilato, mire lo que pasa con Pilato. Le dijo entonces Pilato en Juan 18:37, le dijo, ¿luego eres tu rey? ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? Si yo le preguntaría a usted, ¿usted qué prefiere? ¿Irse o quedarse? La persona que no entiende la verdad dice, no, yo me quiero ir. Yo me quiero ir porque la cosa aquí, tengo muchas deudas. Aquí la cosa se puso color de hormiga. Eso mejor vámonos para allá. Esa no es la verdad de la Biblia, mis amados. Esa no es la verdad de la Biblia. Porque si esa fuera la verdad, si Dios te salvó para llevarte al cielo, yo le digo una cosa, el día que usted recibe a Cristo Jesús, al rato te mueres y te vas, se acabó el problema. Si ese fuera el propósito de Dios, hermano, mire, en el nombre de Jesús tenemos que luchar contra eso. Porque, hermano, mire, la mayor parte de nosotros los evangélicos, ¿sabe cuál es? Hermano, maldecir las tinieblas, hablar mal del pecado. Hermano, bíblicamente, no hay que maldecir las tinieblas, hay que encender la luz. Amén. Hay que encender la luz, mi amado. Yes. Hay que encender la luz. Yo me acuerdo, hace años, satanizaban la política. La política es del diablo. La universidad es del diablo. Todo eso era del diablo. Y no se les haga raro hoy que el diablo se nos metió, saca las leyes donde patrocinan el homosexualismo, el lesbianismo, y la iglesia rezaga. Ahora, yo le hago otra pregunta a usted, contéstemela con todo el corazón. Si usted tiene un trabajo que hacer aquí abajo en la tierra, y por ejemplo usted es el gerente de una empresa, por decir algo, y llegó el tiempo de sus vacaciones, mire, el dueño de la empresa, me imagino, yo como empresario lo haría. Yo le digo, hey, ¿te vas de vacaciones? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto? ¿Un mes? Bueno, ¿a quién dejó encargado de su trabajo? No, yo no sé. No, señor. No, señor. Usted me tiene que dejar el reemplazo, por favor. ¿O por qué usted cree que el presidente y el vicepresidente no viajan los dos juntos? ¿Por qué? Hermano, Dios los guarde. Un accidente de un avión. Se mataron los dos. Se forma el caos. Por protocolo de gobierno, ninguno puede andar. Es decir, tienen que andar separadamente. Amén. Entonces yo le hago una pregunta.
¿Cuáles serían las preguntas que el Padre Celestial le hizo al Señor Jesús cuando Él resucitó y llegó allá arriba? Yo me imagino, sentido común. Hijo, lo felicito por la labor. Diste su vida en la cruz por la humanidad. Pero quiero hacer una pregunta, hijo. ¿En manos de quién dejó el trabajo que tú hiciste en 3 años y medio? ¿En manos de quién? ¿La obra se te acabó? Porque yo le digo una cosa. Si usted saca pecho y usted dice que tiene visión, que tiene propósito, yo le hago una pregunta. ¿Qué pasará con lo que usted está haciendo el día que te mueras? Porque si el día que tú te mueres, si acaba lo que estás haciendo, lamentablemente usted está en problemas porque usted no hizo la visión de Dios. Porque lo que es la visión de Dios, lo que es el discipulado, lo que es el liderazgo, según la Biblia, es generacional. ¿Sabía usted eso? Generacional. Yo le hago una pregunta a usted, mi amado, y los sesos se le tienen que volar en el nombre de Jesús. Si usted es creyente, automáticamente usted tiene que tener mentores. Usted tiene que tener un mentor o mentores. Porque el mentor de los 12 apóstoles que fueron discípulos en el comienzo fue el Señor Jesús. Pero ¿cuál es el trabajo, hermano, de un mentor o un maestro? Pues hacer discípulos. Que el discípulo con el tiempo se convierta en maestro. De tal modo que el hermano se va, el hermano Donald se va para la eternidad, pero su trabajo, su ministerio no murió cuando él se fue. ¿Quién está siguiendo ese legado? ¿Quién? ¿Tus hijos? ¿O otra persona? ¿Quién Dios puso ahí? Porque si eso muere contigo, tú fracasaste. Y yo he fracasado. Por donde quiera que usted vea la Biblia, el propósito de Dios es generacional. Los primeros que tienen que estar ahí en primera lista son los hijos. No todos los hijos lo van a hacer. Por algo en la Biblia aparece el primogénito, ¿sí o no? Pero si no son los hijos, que también ha pasado en la Biblia, están las personas otras que Dios levanta. Hermano, mire, Samuel, con todo lo gran hombre que era Dios, los hijos no le caminaron. Moisés tampoco, ¿no? Moisés tampoco. Véalo, está en la Biblia. David, con buenos hijos, con tremendos hijos que tenía. Solamente lo delegó en uno. Pero note usted la trascendencia, para que no juzguen a los demás. La trascendencia de Salomón. Hijo, hermano. Y cuando David se está despidiendo, ¿sabe qué? Hay unas palabras muy duras de David, hermano, en un salmo, que a mí me ponen a reflexionar como padre. Mire, David dice: soy el hombre más exaltado, el ungido, puesto muy en alto, pero mi casa no es así para con Dios. Así es. Así, Señor. Mi casa no es así para con Dios. ¿Qué es lo que sucede? Yo reuní a mis hijos la semana antepasada en un almuerzo y les dije: mira, hijos, esto no es una recocha. Yo tengo una visión como padre, tengo un propósito, pero la estoy legando en ustedes. Ustedes tienen que seguir las pisadas para que esto siga generacionalmente. La fundación que Dios me dio, el ministerio que estamos levantando, no tiene que morir cuando yo me vaya o cuando ustedes se vayan. Eso tiene que continuar hasta que el Señor venga por su iglesia. Amén. Diga conmigo, eso se llama legado. Por eso hay que revisar las visiones que tenemos. Hay que revisar, mis amados, los propósitos, las tareas que estamos haciendo. Hermano, eso tiene el potencial de seguir cuando yo ya no esté. Entonces aquí Pilato, mire lo que Pilato le hace la pregunta: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y miren la pregunta que hace Pilato. ¿Cuál es la verdad? Miren la pregunta que hace Pilato. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hermano, cuando yo evangelizo, hablo con la gente, le digo: sea sincero. ¿Qué tal que estés creyendo una mentira? Por ahí hay un concurso, por ejemplo, cuando uno habla con un ateo. Un ateo dice: es que yo no creo que exista infierno. Ni siente infierno.
Entonces uno le dice, yo le digo, yo sí creo que hay infierno. Hagamos una apuesta. Hagamos una apuesta. Usted dice que no hay infierno y yo digo que hay infierno. Hombre, los dos vamos a morir. Bueno, en el caso mío, si el Señor no viene, pues pronto pues hay que seguir el camino de la humanidad. Resulta que yo me morí. Yo que creo que hay infierno y hay cielo, yo me morí. Ok. Pero resulta que no hay cielo. O sea, resulta que no hay cielo. Pero ganó. La pregunta es, ¿perdí yo algo? No, ganó. No perdí nada. Yo creía que había cielo y que había infierno. Resulta que no encuentro ni infierno ni cielo, porque si hay cielo tiene que haber infierno. Si hay Dios tiene que haber diablo. Es así, es así. No puede decir, no, que es que hay solo Dios y el diablo ¿dónde lo deja? O el infierno ¿dónde lo deja? ¿Ah? Bueno, pero el ateo, si el ateo muere y resulta que sí hay cielo y infierno, ese tipo sí que perdió. Esa persona sí que perdió, queda condenado. Y ya de allá no hay reversa. Ya no hay reversa de allá. Entonces Pilato hace la pregunta por nosotros, pero el problema de Pilato, mi amado, es el mismo problema de nosotros para no conocer la verdad. Pilato hace la pregunta y se larga. Pilato hace la pregunta y se va. O sea, no le da tiempo a que Jesús le explique la verdad. No le da tiempo para que le dé la respuesta. ¿Le parece, hermano, familiar las cosas a usted y a mí cuando tenemos incógnitas? No sacamos el tiempo para relajarnos, para sentarnos, para respirar profundo, meditar. Hombre, ¿cuál es la verdad? Para quitar el pie del acelerador, relajarse uno, como dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Pero esté quieto. Hermano, ¿cuántas veces nosotros solamente tenemos 5 minutos para decirle, Señor, te doy gracias, bendíceme este día y chao? Yo creo que allá arriba el Padre Celestial dice a Miguel, a Gabriel, que es el mensajero de las respuestas, le dice, ¿sí ha visto usted ese loco? ¿Ese loco? Todo afanado. Ni siquiera, ni es que ni le entendí la petición que me hizo. O sí le entendí, pero no me dio tiempo para leer la respuesta. Sí. El tipo está orando para que Dios le guíe, para que Dios le muestre sus planes, sus propósitos, pero él nunca se encierra. Él nunca tiene un descanso, un reposo. Está tan ajetrado que, hermano, ahí no hay respuesta por más que Dios quiera darle la respuesta. Entonces dice la palabra, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Tranquilo, ahí está bien, ahí está bien, mi amado, tranquilo. ¿Qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, el tipo salió. Dice, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero se quedó sin la información de la verdad. Hermano, mire, yo soy cristiano desde los 17 años de edad. Tomé las cosas de Dios en serio, pero llegué a los 40 años con una mano adelante y otra atrás. Porque no conocía la verdad. Conocía cosas religiosas, eso sí, pero yo no conocía la verdad. Yo no sabía cómo se manejaban las cosas, cómo era la economía, cómo son las leyes. Yo no sabía eso. Hoy el día, gracias al Señor, han pasado 20 años y nuestras vidas son un poquito más diferentes que hace 40 años. Amén. Ahora, ese es el gran inconveniente de la iglesia. Volviendo a la pregunta que el Padre Celestial le haría a Jesús, bueno, hijo amado, dime, ¿en manos de quién dejó la obra? ¿Qué contestó el Señor Jesús? ¿O qué contestaría? ¿En manos de quién? ¿No saben en manos de quién dejó el Señor la obra? En usted y en mí. Cabezota, por no decirle más. En usted y en mí dejó la responsabilidad, dejó la tarea. Pero tranquilo, hermano, no te preocupes. Llegamos al versículo que nos va a aclarar todas las inquietudes que tenemos. Bueno, en cuanto a la justicia, ¿por qué la justicia? Bueno, la gracia ya la entendemos, pero la justicia hay que entenderla más
¿Por qué la justicia? ¿Por qué la encarnación del Señor? Porque esas respuestas están en Génesis capítulo 1, verso 26. Ahí está. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Enumere sobre cuántas cosas nosotros tenemos responsabilidad, o tenemos autoridad y gobierno, o teníamos, o ya la recobramos. Tienen que entender eso. 5 cosas. El Señor nos dio dominio sobre los peces del mar. El Señor nos dio dominio sobre las aves de los cielos. El Señor nos dio gobierno, dominio, autoridad sobre las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 5 cosas. Hay algo que sacaron de esa lista. ¿A quién? Diga conmigo, al ser humano. ¿Sabe? Hoy sí le voy a decir a usted algo. A usted, ¿por qué se pone molesto cuando le dan órdenes? ¿Por qué le incomoda cuando alguien le da órdenes? Porque usted no fue creado para que le den órdenes. Porque cada persona, según Dios, somos líderes, somos reyes en un área de gobierno. Usted tiene algo para dar. Usted tiene algo para dar, hermano. No sea chicopale. Cuando yo me convertí, yo veía a los pastores predicar allá, y hermano, créame, mi corazón palpitaba. Yo decía, uy, qué bonito ser pastor, qué bonito saber de la Biblia. Yo quiero estar allá. Eso me impactaba. Y hoy el día eso se ha cumplido, pero porque es un diseño del Señor. Amén. Entonces, póngale cuidado. Le hago otra pregunta. Conociendo el diseño de Dios, el propósito de Dios para la humanidad, la pregunta es, ¿qué fue lo que el hombre perdió? Dominio. La autoridad. Él perdió la comunión con Dios. Claro. Él perdió la comunión con Dios. Ya lo dijimos, ¿sí o no? Perdió la autoridad. ¿Qué más perdió? ¿Qué más perdió el hombre? Señorío. Señorío lo perdió. Sí. ¿Qué más? La iniciativa. El reino. El reino. El gobierno lo perdió. Entonces, conociendo eso, mi amado, teniendo ese contexto, ya usted puede responder qué fue lo que Jesús vino a traer aquí a la tierra. Porque, hermano, la religión le enseña a la gente que el hombre lo que perdió fue la salvación. La salvación no la perdió porque él no la tenía. Para que tenga la salvación, él tuvo que haber pecado antes. Le estoy hablando es, ¿qué fue lo que perdió el hombre? En Génesis capítulo 3. Perdió el gobierno, perdió la autoridad, perdió el señorío. Lo perdió. Eso fue lo que el Señor Jesús vino a devolvernos en la cruz del Calvario. Ahora, no me malinterprete. Si yo le digo, la cruz no es el final. La cruz es un medio para un final. Porque si en la cruz, si no hubiera existido la cruz, no hay perdón, no hay reconciliación. Entonces lo que el Señor Jesús vino a hacer aquí abajo, por eso cuando Él comenzó a predicar, Él decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Él nos trajo fue el reino, el gobierno. ¿Cuánto lo creen? Hermano, mire, perdóneme lo que le voy a decir. Si tú no entiendes esta palabra, te doy mi sentido pésame. Pero vaya a llorar lejitos de mí. De verdad. Mire, mi amado. Cuando tengamos la oportunidad, no sé si el hermano Donald ha tenido la oportunidad en los Estados Unidos de ir a las Naciones Unidas. Si uno pudiera ir a las Naciones Unidas, la gente me dice a mí que allá hay un cuadro en la entrada con un texto bíblico. Y el texto bíblico que hay allá es Isaías capítulo 2, verso 4, y dice el texto bíblico: juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán en rejas de arado, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces,
No alzará nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este es el texto bíblico que hay a la entrada en Naciones Unidas. Le hago otra pregunta. ¿Para qué rayos se crearon las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién sabe para qué se crearon las Naciones Unidas? Para mantener como la paz. Ok, para que no hubiera más guerras. Por eso colocaron este texto allá a la entrada. Cuando yo vaya a los Estados Unidos, ese es un propósito de ir a mirar este texto allá. La pregunta es, ¿han habido más guerras desde que naciones de las desde que establecieron las Naciones Unidas? Hay más guerras. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha cumplido el propósito de las Naciones Unidas de que haya paz, de que las armas, ya no hayan más armas, sino hayan herramientas de trabajo? Como dice aquí Isaías capítulo 2, verso 4, le tengo la respuesta. Porque el dador de la paz no está dentro del corazón de las personas. Escúcheme esto. Nosotros, mire hermano, mire. Yo soy una persona que yo digo, yo no voy a predicar lo que no palpita en mi corazón. Yo no voy aprenderme para allá un mensaje de otro predicador y traerlo aquí de memoria. Hermano, yo le predico a usted lo que palpita en mi corazón, lo que bendice mi vida. El apóstol Pablo, él decía, yo doy de lo que yo he recibido. Ese soy yo. O sea, yo busco en la palabra algo que me edifique, algo que me añade, algo que yo lo pueda poner aquí en la vida real. No en lo eclesiástico, en la vida real. Porque yo estoy aquí y aquí donde el Señor me tiene. ¿Por qué rayos el Señor proveyó la sanidad en los cuerpos? ¿Se ha preguntado usted por qué el Señor está interesado en que usted reciba la sanidad y sus días sean largos sobre la tierra? ¿Por qué? Diga conmigo, porque el propósito del Señor es que usted fructifique aquí en la tierra, hermano. ¿Por qué Dios proveyó la resurrección? Para que usted vuelva a recibir su cuerpo. Y le tengo una mala noticia. Si estás esperanzado en irse a subirse allá al tercer cielo y comer manzanitas y toda la eternidad comer esas manzanas, siento mucho desanimarlo, porque allá solamente vamos a estar de paso. Según la Biblia, nuestra labor está aquí. ¿Ha leído usted el Salmo capítulo 15, verso 16 o 115, algo así, verso 16? Los cielos son los cielos de Jehová, y la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Y nosotros maldiciendo aquí maldiciendo nuestra bendición. Los cielos dados a los cielos. No, hermano, no. Entonces, mi amado, en la vida personal hay algo muy delicado. Analice usted como predicador, analice sus enseñanzas. ¿Las está viviendo? ¿Son real para usted? Porque la Biblia dice, médico, cúrate a ti mismo. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué tal uno enseñando cosas igual que el texto allá en las Naciones Unidas y la gente matándose? Las naciones matándose y los tipos allá con el texto. Los felicito por ese gran deseo. Los felicito. Pero eso no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no es verdad en su corazón. No es verdad en su espíritu. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, mi amado, ahora otro texto más hermoso. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Escuche, ¿cuántas personas están naciendo aquí? ¿Dos o una sola persona? Ustedes son teólogos. ¿Es la misma cosa o son dos cosas diferentes acá? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Son dos cosas diferentes. El niño nació, el hijo nos fue dado. ¿Quién es el niño y quién es el hijo? El niño se llama Jesús de Nazaret. La humanidad de Jesús. El hijo se llama Jesucristo, el enviado, Cristo, el Dios viviente, hecho carne. Ahora, todavía la pregunta tiene que estar en su mente. ¿Para qué rayos el Señor tomó figura humana? Bendito sea su nombre. En el verso 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Está hablando del Señor Jesucristo. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia. ¿En qué? Hermanos, son dos palabras inseparables para que aparezca la gracia.
Son dos palabras inseparables. Tú no puedes recibir el favor de Dios si no has creído que alguien tuvo que pagar el precio. Y que no hay nada más que hacer, solamente creer y tener la expectativa y abrir los brazos. Señor, te adoro y te alabo, y creerle. Hermano, mire, el Señor se enoja cuando dejamos la mesa servida. El Señor se enoja, mis amados. Ahora, mire, hablábamos que el Señor nos dio gobierno sobre ¿cuántas cosas? Sobre 5, ¿no? Ok, primero sobre los peces del mar. Alguien podía preguntar, hermano, dígame cómo fue Adán antes de pecar. ¿Cuál sería su respuesta a una pregunta de esas? Predicador, pastor, apóstol, doble vez apóstol, doblemente apóstol. Dígame, ¿cómo era Adán antes de pecar? Sencillo, la respuesta es, mire cómo fue Jesús aquí en la tierra. Amén. Porque el Señor Jesús es el segundo Adán. Sí, sí. En el primer Adán todos mueren, todos están en la paila, o estábamos en la paila, todos. Porque por el pecado de Adán, ahí estábamos nosotros en los lomos de Adán, por lo cual todos pecamos, dice la palabra. Estamos destinados a la muerte. Pero vino el segundo Adán. Ok, hermano, ¿cómo es posible no entender que a veces la mayoría de cristianos, hermano, empoderan lo que el diablo hace? Hermano, ¿no te imaginas que es una blasfemia, una arrogancia a las cosas de Jesús en la cruz del Calvario? Recuerde, ¿acaso es más poderoso lo que el primer Adán hizo que lo que el segundo Adán hizo? Ahí está cuando la gente dice, ay, hermano, la salvación sí se puede perder. Y yo le digo, ¿en dónde usted está recibiendo eso? ¿De tu abuelita ignorante? O sea, es más poderoso lo que el antiguo Adán hizo, que dice que él pecó, desobedeció, y todo eso lo llevamos en los genes. ¿O qué? O pregúntenle a un niño de 2 añitos, ¿por qué le pega a la mamá y al papá? ¿Alguien le enseñó a un niñito de 2 añitos a ser rebelde? No, lo lleva en la sangre, lo lleva en su naturaleza. ¿Generada por dónde? De Adán. Entonces lo que el segundo Adán hizo es más. Es menos poderoso. No, hermano, no, hermano, no, señor. Cuando usted recibe la salvación, su espíritu es empacado al vacío, porque su espíritu es vivificado. Hermano, ahí ya tienes la victoria. La lucha la tenemos en la mente y en nuestro cuerpo, pero el Señor nos da la victoria a través de la enseñanza, de renovar nuestra mente, bendito, de alinearnos. Ok, hay algo poderoso, hermano del alma, porque hay gente que dice, no, pero si es que el Señor Jesús es Dios. Espérate una cosa, sí, Él es Dios. Él es 100% Dios y 100% hombre. Pero el testimonio de Él no fue en Dios. Si usted dice que las obras que el Señor hizo eran porque era Dios, cójase de la silla. Porque usted está ocupando el lugar del espíritu falso que dice, Jesús vino en espíritu. La Biblia dice, si un espíritu confiesa que Él vino en espíritu, no es de Dios. Si alguno confiesa que Él vino en carne, es de Dios. Y ya usted lo va a saber por qué en carne. Entonces, usted ve al Señor Jesús en los 4 evangelios, hermano, algo tan hermoso, haciendo milagros, prodigios y señales. Vamos a resaltar algo. Cuando el Señor Jesús murió y resucitó, cierto que se le apareció a los apóstoles que estaban pescando, porque el Pedro volvió a la pesca. ¿Han leído usted? Claro, el Pedro dijo, yo me voy a pescar. Ya el Señor se nos fue. Se les olvidó que Él iba a resucitar y todo eso se les olvidó. Hermanos, eso nos pasa a nosotros también. Se fue a pescar y los demás, vamos a pescar. El Señor se les aparece y dice, ¡Ey! ¿Tiene algo que comer? Hijos, ¿tiene algo que comer? No. Y el Señor, ¿por qué no? Y Pedro contesta, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos todavía no tenían la autoridad recobrada por el mismo Señor Jesús. ¿Por qué? Lo primero que el hombre perdió por falta del pecado fue el gobierno sobre los peces. Y entonces aparece el Dios
hombre, el Dios hombre, ya resucitado, con un cuerpo humano resucitado, que recuerde que el Señor le dijo a los apóstoles, yo no soy ningún fantasma, yo no soy ningún espíritu, el espíritu no tiene carne y huesos, pálpeme, yo tengo carne y huesos, un cuerpo resucitado. Es el mismo cuerpo que usted va a recibir cuando ya el Señor venga en gloria. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y le tengo buena noticia, allá todos somos jóvenes, hermosos y bellos. Y no calvos. Y no sé. Lo que pasa es que el Señor hizo pocas cabezas perfectas, las demás tuvo que cubrirlas de pelo. Bueno, entonces pues, no tenemos que comer. ¿Sabe qué hizo el Señor aquí en Juan? En Juan capítulo 21, verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, qué palabra tan bonita, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Yo les hago una pregunta, ¿ese milagro lo hizo Jesús por ser Dios o por ser hombre? Por ser hombre. ¿Por qué por ser hombre? Miren, mis amados, vamos a aclarar todas esas inquietudes ahí, abuelo de pájaro. La desobediencia del hombre fue causa de la fidelidad de Dios a su palabra. Cuando Dios crea al hombre, dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso significa a la misma naturaleza. Amén. ¿A la misma qué? Naturaleza. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿por qué el pez nada? ¿Usted qué me contestaría? ¿Es su naturaleza? Para él no le cuesta nadar. ¿Por qué las aves vuelan? Su naturaleza. ¿Por qué el caballo galopea y relincha? Su naturaleza. ¿Por qué la serpiente se escabulle rapidito? Su naturaleza. Y le tengo buena noticia. ¿Qué pasó con esa naturaleza de nosotros según Dios? Se perdió. Pero el Señor Jesús nos la devuelve. Escuche, el Señor Jesús nos la devuelve, mi amado. Y si no, vaya, pregúntele a Pablo. ¿Por qué Pablo decía, en el nombre de Jesús, levántate? Y con la sombra de Pedro. Con la sombra de Pedro, con los pañales, o pañales no, paños diré, que pañales de Pablo. Pedazos de las tales. Hermano, echaba fuera los demonios. ¿Ah? ¿Se acuerda usted el caso de la pitonisa esa que cada rato atormenta? Estos son siervos del Dios Altísimo. Sí, el demonio está diciendo una verdad, pero eso es... Hermano, mire, esa revelación no está para que los demonios la hablen. Esa revelación es para hablarla entre nosotros. ¿Por qué el Señor Jesús no les permitía a los demonios hablar? Porque Él dice, ¿cómo así? ¿Qué decían los demonios? Te conocemos. Eres el santo de Dios. Eso es una revelación. Una revelación. Hermano, el Señor Jesús los callaba. ¿Por qué? Porque eso no debe estar en la boca de un demonio. Tiene que estar en la boca de sus hijos, de nosotros. Amén. Amén. Por eso dice la palabra, y desagradando a Pablo dijo, en el nombre de Jesús, cállate y lárgate. Claro que se ganó una paliza de ahí para abajo, Pablo, la cosa más impresionante, pero que echó fuera al diablo, lo echó. Aleluya. Eso pasó como una vez ahí en Bethesda, hermano, llegó un brujo y ahí hacíamos ayunos todos los días, allá en un cuartico, en la mañana abajo en el altar y en la tarde allá en un cuarto grande, en un salón grande. Yo no sé cuántos conocen allá. Y había un tipo que comenzó a girar en el púlpito y yo en mi espíritu sabía que era un brujo. Y voy y le digo, hey, venga, ¿en qué le puedo servir? No, que yo vengo a orar. Le dije, claro, siga allá al aposento, allá está. Fue, no aguantó sino como 10 minutos y volvió y siguió andando ahí abajo en el púlpito, haciendo sus porquerías ahí. Hermano, yo voy y comienzo a reprenderlo. En el nombre de Jesús se va de aquí, demonio inmundo se va de aquí, salga aquí en el nombre de Jesús. Y el tipo comienza a hablar lenguas del diablo. Hermano, la lucha fue tan brava que yo comencé a perder la lengua, se me comenzó a la boca a torcer.
Y yo anhelaba que la gente me ayudara y la gente estaba, había mucha gente allá aquí y nadie me ayudaba. Nadie veía esa lucha que yo estaba con ese tipo ahí. Pero yo por dentro, cuando yo ya no podía hablar, ¿sabe qué? Yo dije, yo no quedo aquí en vergüenza. Yo a este tipo lo saco y lo saco a la fuerza. Hermano, dejé de orar y lo cojo de la fuerza y ¡pum! Lo saqué allá a la calle, lo mandé a la calle. ¿Y sabe qué me dice el tipo? Dijo, usted está más loco que yo. Pero que lo saqué, hermano. Yo no quedé en vergüenza. Bueno, hermano, mire, hermano, mire, cuando usted ve al Señor Jesús andando en esa gloria, usted lo ve que Él tiene dominio sobre los peces, porque dice la palabra que lo reunió ahí. Ok, como hombre. Luego tuvo autoridad sobre la naturaleza, ¿sí o no? Cuando la tempestad, ¿qué dijo Él en la tempestad? Calla, enmudece. Yo no veo al Señor, Padre, detente el temblor, detente tal cosa, que es lo que uno ve en las redes ahorita, que ahí sí no hay ateos en ese momento, ¿no? No. Pero uno no ve a nadie con autoridad que dice, tierra, quieta. Exactamente. Oiga, tenemos autoridad sobre la naturaleza, según Génesis 1:26. Tenemos autoridad. El Señor Jesús, cuando se encuentra con la higuera, fue, ¿sí o no? Con la higuera, que fue a buscar fruto y no lo halló. ¿Qué dijo el Señor? Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y al otro día, se secó inmediato. Dominio. Hermano, vuelvo y le digo, ¿por qué causa? Cuando el Señor crea al hombre, le dio esa autoridad y gobierno y legalidad al ser humano por tener cuerpo. De ahí que todo espíritu sin cuerpo es ilegal en la tierra, mi amado. Así que no le tengamos miedo a los demonios. Hermano, yo he estado en partes donde he sentido los demonios. Los demonios algunos son territoriales. Ellos están ahí. No los vemos, pero la lámpara se cae y tal cosa. Uno no debe asustarse. Es decir, en el nombre de Jesús, sal de aquí, fuera de acá. Mire, no te pongas a darle poder a esas cosas. No cometas ese error. Porque cuando tú te enganchas con una guerra, eso es darle legalidad. Es darle el poder a esa situación. No, hermano, haga lo que hizo un gran siervo del Señor por allá en el África, que él estaba con la esposa y la esposa, él estaba durmiendo y la esposa le dice, mi amor, ¿qué? ¿Para qué me despierta? Hay alguien en la sala. Ay, no, deje dormir. Siguió durmiendo el hombre y al rato la esposa, mi amor, sí, hay alguien en la sala. Y salió el hermano y vio al mismo diablo sentado en el sillón. Lo vio en persona. Y el diablo lo mira y le dice, ¿y qué va a hacer? Yo soy Satanás. Y el hermano dijo, yo pensé que era alguien más importante. Y se fue y siguió durmiendo. Hermano, mire, yo le digo a usted algo muy delicado. Hermano, mire. Satanás en Génesis comenzó a actuar en una serpiente. Pero en Apocalipsis termina siendo dragón. La pregunta es, ¿quién le dio purina? ¿Quién lo engordó? La misma iglesia. La misma iglesia. Sí, señores. La misma iglesia. Hermano, el Señor Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. Él nada tiene que ver en mí. Hermano, el diablo no tiene más poder sino el que uno le da. Sencillamente como eso. Es un espíritu fracasado, desempleado. Ahora, téngale temor cuando el diablo está en un cuerpo. Hermano, vuelvo y le digo, yo no le tengo miedo a que sí, que ahí la puerta se abre y que todo eso, pues yo reprendo y listo. Hermano, pero que alguien me diga, te voy a matar. Paticas, ¿para qué las tengo por aquí que es más cerca? Porque el demonio está en un cuerpo. Entonces, ¿cuál es la revelación que quiero darle a entender? Mi hermano, mire. Cuando el Señor creó creó el hombre, el Señor nunca dijo, hagamos al hombre y que nosotros tengamos la autoridad, o tengamos el señorío, o tengamos el permiso. Nunca. Él dijo, hagamos al hombre y que el hombre nos represente. Vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza, significa a la misma naturaleza de él. Por eso el Salmo dice que nosotros somos dioses, en minúscula. Ahí dice que somos dioses. 89. Sí lo dice que somos dioses e hijos del Altísimo. Oh, hermano, eso es del diablo, eso me huele como a brujería. Vaya, lea bien la Biblia. Dios es pequeño. Hermano, si somos, sí,
Dios es pequeño. Si somos hijos de Dios, entonces, ¿quiénes somos? Por ahí dicen, el hijo del tigre sale pintado. ¿Sí o no? Se parece al papá. Un día le dije a la esposa de un pastor, le dije, ay, esa niña se parece al papá, ¿no? Al pastor. Digo, ¿y qué quiere? ¿Que se parezca al lechero? Yo dije, ¿ve? Por no tener la boca callada. Ay, bendito es su nombre. Hermano, por eso fue que cuando Dios ve que el hombre cae en pecado, el hombre lo que está haciendo es independizarse, no querer más con Dios, y ahora yo sigo por acá. Ya ven ustedes el caos tan horrible que le pasó al ser humano. Pónganle que les voy a decir algo muy bonito que les va a ayudar a ustedes cuando tengan la oportunidad de evangelizar a un homosexual. No solamente a un homosexual, a muchas personas así que, miren hermano, yo tuve la oportunidad, iba en un Transmilenio y comencé a hablar yo con un joven. Le vi sus areticos y todo eso y su forma de afeminadito y todo eso. Y comencé a hablar con él. Me presenté, le dije, mira, yo soy un siervo del Señor, soy un pastor, hago esta obra, ayudamos a esto, es lo que yo hago, como para quitar un poquito el hielo, porque yo lo vi preocupado a él. Y él, hermano, comienza a decirme, hermano, me dijo el Señor, mira, mi familia me rechaza. Él nunca me dijo que era homosexual, nunca. Digo, mi familia me rechaza, no puedo dormir, era un joven. Pero lo que se ve no se cree. No puedo dormir, ay, Dios mío. Y yo lo único que le dije, mira, joven, quiero decirle una cosa. Cuando el Señor hizo al hombre, lo hizo, como dice la palabra, perfecto, lleno de bendición. Lo puso en lo más hermoso, en el huerto, en el jardín del Edén, que no es un lugar físico, sino es un ambiente hermosísimo. Un ambiente precioso de la comunión con el Señor, de la relación con el Señor, tu face to face, persona a persona. Por eso la Biblia dice que Adán hablaba con Dios como al aire del día, hablaba con él, un lugar muy bonito. Y yo le dije a ese muchacho, pero el hombre pecó. El hombre se salió del diseño divino. Cuando yo le hablo del diseño, ¿qué mensaje le estoy hablando a él? Hermano, el diseño suyo no es que sea homosexual. El diseño suyo como varón es que el día de mañana tengas una mujer, porque esa es la naturaleza. Le dije, mira, cuando el hombre se independiza de Dios, comienza el calvario para él, comienza a sufrir. La Biblia dice, lo sacaron del huerto, el hombre ya ahora tenía que sudar la gota gorda para ganarse algo de pan. Ahora la tierra iba a ser estéril por causa de él, la tierra sería maldita, ahora no te devolvería la fuerza, ahora es un... Ese mensaje quedó en la boca, en el corazón del muchacho que me dijo, ya sé por qué estoy así. Porque me desligué, me salí del propósito divino. Mire, el muchacho nunca se sintió juzgado. Nunca. Solamente le dije, te has salido del diseño. Amén. Vuelve allá y verá que su vida va a ser linda y va a ser hermosa. Entonces, mi amado, por eso fue que Dios tuvo que encarnarse. Tuvo que tomar un cuerpo porque él no podía en espíritu quitarle las llaves otra vez a Satanás. Imagínese usted esta escena. La serpiente, por eso Satanás tuvo que negociar con la serpiente, ¿sí o no? Porque la serpiente es un cuerpo. Tuvo que negociar. Imagínense esta escena. Eva está a punto de coger la fruta. Porque la serpiente está ahí hablándole. Sí. Mire, eso es bueno. Mire, van a ser como Dios. Mejor dicho, le pintó un mundo que ya usted sabe que no existe. ¿Qué tal hubiera venido Dios en espíritu y cogerle el brazo a Eva? No lo haga. Está Dios faltando a su palabra. ¿O qué tal después cuando ya Satanás tiene las llaves, porque el hombre se las dio, que es el gobierno que perdimos? ¿Qué tal el Señor otra vez en espíritu? Venga, Satanás, dame las llaves que usted le quitó a Adán. Y Satanás dice, no, ¿cómo así? Yo no se las doy. No es que Adán me las entregó voluntariamente. Y es más, para recordarle la palabra a usted, es un hombre el que me tiene que vencer a mí.
porque fue un hombre el que me la entregó, porque el único que tiene legalidad en la tierra, que tiene jurisdicción en la tierra, es el hombre. Es un cuerpo humano, no hay otro. Por eso, mi amado, hay que aprender a orar. Esta revelación nos va a ayudar muchísimo para uno poder orar oraciones legislativas, oraciones de autoridad. Bendito su nombre. Amén. Pero Dios nunca podía hacer eso. ¿Por qué? Porque Él está sujeto a su misma palabra que salió de su boca. Por eso la Biblia dice, lo que digas será hecho. Porque tú tienes autoridad. Amén. Por persona, por cuerpo humano tienes autoridad. Por eso la única manera del Señor recobrar el reino otra vez y colocarle el pie al diablo y otra vez devolvernos esa bendición, ese reino, era a través de un cuerpo. Por eso cuando el hombre peca, el Señor no renuncia a que ya listo, ya la relación se perdió, ahora usted verá cómo se defiende, yo me voy para mi trono y jódase usted allá. No, el Señor no. El Señor dijo, mira, lo único que yo voy a establecer de aquí para arriba es el sacrificio. Es el sacrificio. El sacrificio. Me van a sacrificar. Es más, alguien me preguntaba la semana pasada, hermano, ¿y dónde sacaron el tema del sacrificio? Pues Dios mismo. Lea la Biblia, cabezota, y lea la Biblia. Ahí la Biblia dice que vino Dios y ya usted sabe, y entonces el Señor los vio desnudos. ¿Y por qué están desnudos? Porque comieron del árbol que yo les mandé. Que no, el Señor mata a un animalito, derrama sangre, les hace unas túnicas llenas de sangre. Porque la Biblia dice, sin remisión de sangre no hay perdón. Ahora, ¿qué hace la sangre? Lo leímos en Hebreos. La sangre de los toros y los machos cabríos no quitan el pecado. Es que no lo quitan, solamente lo cubre. Pero aquí hay una bendición muy bonita. Hay algo que Dios, con todo lo poderoso que Él no puede hacer. Hay dos cosas bíblicamente que Él no puede hacer. Una de las... mentir y mirar a través de la sangre. Él no puede mirar a través de la sangre. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos un acusador que nos acusa todos los días allá arriba. Dios, mire, el Atanasio acaba de enojarse con la esposa. Y como se acabó de enojar, pues según la ley, él tiene castigo. Entonces, deme permiso que yo que le voy a poner una enfermedad. Y el Señor dice, espérame, Gabriel, tráigame aquí el libro. Vamos a buscar al Atanasio acá. Atanasio Sánchez Bustamante. ¿Qué dice ahí? Él es mi hijo, lavado con mi sangre. Le perdoné todos sus pecados. Y el Señor mira al diablo. Diablo, yo aquí no veo pecado en el Atanasio. Aquí lo veo santo, inocente, justificado. Y el diablo echa candela por todos lados. Porque por eso el Señor proveyó la sangre. ¿Para qué dice la palabra? Para poder por lo menos bendecir a la nación o a una persona durante todo un año. Mientras volvía otra vez el día de la ¿cómo se llama eso? El día de la expiación, ¿sí o no? Pero con el tiempo el Señor dijo, no, espérate, yo quiero volver a mi casa. Yo quiero volver a mi casa. Por eso el ángel le dijo a María, concebirás y darás un hijo y se llamará ¿cómo? ¿Cómo? Emanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Dios con nosotros, bendito es su nombre. Amén. Entonces el Señor miró ahí en Hebreos, dice, porque la sangre de los machos no quitan el pecado. Y entrando en el mundo, dijo, me preparaste un cuerpo. Porque es con el cuerpo que el Señor venció a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la Biblia? A través del velo de su carne, Él venció la muerte. Le quitó las llaves al diablo, bendito su nombre. Hermano, ¿por qué no crea esa palabra? Yo de usted, hermano, de aquí en adelante voy a danzar. Gracias al Señor, Padre, gracias. Soy victorioso porque la sangre de Cristo me limpió todo pecado. Pasado, presente y futuro. Amén. Entonces, mi amado, terminamos con esto. Terminamos con esto. La tierra tiene jurisdicción. Amén. Entendiendo eso, le hago una pregunta. ¿Dios es poderoso? Amén. ¿Qué dice usted? Todo. Todopoderoso. Todopoderoso.
Ok. Otra pregunta. ¿Él tiene control aquí en la tierra? ¿Qué dice usted? ¿Tiene control? Seamos sinceros. Tranquilo, hermano. Es mejor ponernos pálidos un momento y no... rojos un momento y no pálidos toda la vida, hermano. Mire, hermano, yo un día le dije a un mentor mío, le dije, hermano, ¿sabe qué? Deme con todo, hermano. Deme con todo, hermano. Deme con todo. Yo no soy aquí la única pupitre del salón para creérmelas todas. Hermano, yo quiero ser bendecido, prosperado. Hermano, digo, ¿está dispuesto? Deme con todo. Ay, hermano, eso me dejó casi muerto. Pero es mejor, hermano. No. El Señor, bíblicamente, no tiene autoridad en la tierra. Si eso fuera así, entonces, ¿por qué el terremoto? Exacto, ¿por qué mataron? ¿Por qué los niños muriendo de hambre? ¿Por qué allá en Irán la gente matándose a cantidades? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la violación? ¿Por qué el atraco en las calles? ¿Por qué uno no puede salir con alegría y con gozo porque ya está con ese temor? ¿A qué hora lo roban? ¿A qué hora lo asalten? Hermano, mire, escuche. Como el Padre es espíritu, la tierra es la única que tiene jurisdicción. La tierra. Por eso, la oración que uno tiene que hacer es una oración alineada con la palabra. La oración que tiene respuesta es aquella oración que usted le dice. Esa oración me encanta a mí. Padre, tú lo dijiste. Cree en Jesucristo y tu casa te será salva. Señor, yo no sé cómo va a salvar a mis padres, a mis hermanos, Señor, pero Padre, te demando esta petición, Señor. La pongo en tu ¿cómo se llama eso? En la parte de la justicia. ¿Cómo se llama eso cuando uno pone una demanda? En la corte. En la corte. Corte celestial. Yo pongo esta demanda. Es una demanda, Señor, hecha en base a lo que salió de tu boca. Y no estoy yo con esa rogadera de muchos evangélicos, hermano. ¿Será que sí es la voluntad? ¿Será que no? Hermano, todo lo que Dios quiere para usted está en la preciosa palabra del Señor. Ahí está, mi amado. Ahí está, bendito sea su nombre. Entonces, mi amado, por eso es que Dios no hace si... Hermano, si Dios tuviera todo el control aquí en la tierra, entonces, ¿por qué la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé? Él me respondiera cosas sin yo clamar. ¿Por qué dice, si mi pueblo se humillare y oraren y clamaren, buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, descenderé y sanaré su tierra? ¿Por qué en las guerras que Samuel dirigía le decía al pueblo, no cese de clamar, no cese de clamar? Le decían a Samuel. Y Samuel clamaba y el Señor tronaba, aleluya, y sacaba corriendo a los filisteos. ¿Por qué Moisés en la primera guerra que tuvieron con Amalek, él tuvo que subir al monte, él y Aarón y Hur, y con las manos en alto Moisés clamaba? Y la Biblia dice, cuando Moisés clamaba y tenía las manos en adelanto, Israel prevalecía. Cuando Moisés se cansaba y dejaba de orar, bajaba las manos, prevalecía el enemigo. Hasta que Aarón y Hur lo sostuvieron, hasta que el Señor le dio la victoria. Hermano, porque la jurisdicción, el permiso, la legalidad, la tenemos nosotros. No tenéis porque no pedís. Y si pide, pide mal. Amén. Hermano, quiero decirle que el Señor, lo que vino a traernos fue el reino que habíamos perdido. Hermano, de aquí en adelante, si usted recibe esta palabra, usted comienza a desear hacer algo aquí en la tierra. Hermano, no todo es eclesiástico. No todo es eclesiástico. Tenemos que ir a la universidad. Tenemos que ir a la política. Tenemos que ser empresarios. Tenemos que dar empleo. Y no darle empleo a evangélicos resabiados. No, a impíos, que los vamos a ganar para Cristo. Aleluya. Para que ellos vean en nosotros la cultura del reino de los cielos. Bendito su nombre. ¿Por qué Jesús entabló una conversación de reinado con un gobernador, que era Pilato? Porque el gobernador es el único en entablar la cultura del rey y ponerlo en una provincia. Más adelante, cuando tengamos la oportunidad, le voy a decir cómo se llama el embajador de Dios. Amén. Así que, hermano, de verdad, cobra ánimo. Cobra ánimo. Las oraciones que usted vaya a hacer de aquí en adelante, hazla de una forma legislativa.
¿Qué es legislativa? Es la oración que hizo la viuda. Hazme justicia de mi adversario. Eso es una oración legislativa. O sea, no vengo a pedirte el favor, no vengo a rogarle, no vengo, ay, si es tu voluntad, si esto lo otro. No, hazme justicia de mi adversario, es mi derecho. Hermano, Dios no se enoja con eso, porque hermano, mire, Dios no puede actuar si no le damos la licencia. Escuche esto. Hermano, cuando yo entendí eso, soy muy cuidadoso con la oración. Primero, yo tengo que alinearme con la palabra. Lo que yo voy a orar es escritural. Está sostenido por la palabra. ¿Puedo hacerle al Señor esa demanda? ¿Puedo decirle, Señor, tú lo dijiste? Padre, no sé cómo, pero tú lo dijiste. Así que, money kuntuminao. Hermano, perdónenme los que saben inglés, es que ese es mi inglés boyacense, hermano. Lo que estoy diciendo en inglés es, dinero, ven a mí. Bendito sea su nombre. Amén. Me casé para que me vaya bien. No acepto otra cosa. No recibo otra cosa. Me casé para que me vaya bien. Me casé para que me vaya bien. No acepto otra cosa. Soy bendito al salir y bendito al entrar. Hay ángeles. Yo tengo 2 ángeles que siempre van conmigo. ¿Sabe cómo se llaman? Gracia y favor. Favor y gracia. Gracia y favor. Yo le digo, la Biblia dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermano, ¿quién le está siguiendo a su merced? ¿Quién le está siguiendo? Hermano, ¿cómo está? Hermano, en la lucha. ¿Sí? En la batalla. Aquí en Cuando la Biblia dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo. ¿Por qué? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado su morada. Luego pondrá mis pies sobre roca firme, que es más alta que yo. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya. Ay, bendito es su nombre. Amén. Mis hermanos, Dios me los siga bendiciendo grandemente. Es una bendición especial haber compartido con la preciosa palabra del Señor.